aprendizaje, todas estas clases de forma integral. Nos vamos capacitando y nos vamos entrenando, no solo para estar bien en nuestra salud física y emocional, sino también para aprender a vivir en el campo, que es muy importante en estos últimos tiempos. Vamos a continuar, hermanos, porque no nos queda mucho tiempo y hay mucho que avanzar. Ayer por la tarde estábamos concluyendo el factor genético de las enfermedades y venimos utilizando el ejemplo de la diabetes para poder comprender estos procesos. Esta tarde, y yo espero que terminemos entre ahorita y la clase de la tarde, el factor metabólico, pero parece que no, hermanos, parece que lo vamos a terminar hasta mañana. ¿Saben por qué? Porque si el factor genético nos llevó casi 2 días, el factor metabólico es 3 veces más amplio que lo que vimos del factor genético. Así que vamos a echarle ganas. Yo sé que es muy importante ir resolviendo dudas como las hicimos ayer. Es parte del crecimiento de todos nosotros, pero vamos a tratar de ir desarrollando el tema y vamos a tratar de dejar las dudas un poquito para el final. Vamos a tener un espacio, todavía lo estamos organizando con los encargados, a ver en qué momento vamos a tener el espacio especial para dudas, preguntas. Así que si van surgiendo algunas dudas o preguntas, hay que anotarlas porque luego se nos olvidan y ya no nos acordamos más adelante. También por aquí tengo bastantes hermanos que han participado en algunos cursos anteriormente conmigo, que ya manejan un poquito los términos que vamos a utilizar, y si alguno de ustedes tiene alguna dificultad con algún término o alguna idea, pueden, yo creo, acercarse con ellos y ellos pueden explicarles un poco para que no nos vayamos deteniendo tanto. Pero vamos a tratar de hablar con un lenguaje sencillo para que todos podamos entender, incluyendo los niños. Si los niños están aquí, estoy seguro que también lo van a entender. ¿De acuerdo, hermanos? Esta tarde vamos a hablar acerca del factor metabólico. Y el factor metabólico incluye 3 elementos que ya les había comentado anteriormente. Siempre nos hablan del metabolismo, de enfermedades metabólicas, pero nunca nos explican qué es el metabolismo. El metabolismo se compone de 3 factores y el equilibrio entre esos 3 factores nos da un metabolismo sano. El desequilibrio entre esos factores nos da un metabolismo enfermo, lo que genera la producción de enfermedades metabólicas, como la diabetes que estamos estudiando, que es una enfermedad metabólica. ¿Cuáles son estos 3 factores? La alimentación, la actividad física y el descanso. Pero para poder introducirnos en el campo del metabolismo, por supuesto que tenemos que asentar las bases con la cual vamos a comprender por qué se dan ciertos procesos en nuestro cuerpo. Y estas bases, por supuesto, se encuentran en las Sagradas Escrituras y se encuentran también en la palabra revelada por Dios, que le conocemos como el Espíritu de Profecía. Hermanos, para poder abrir el Santo Libro, los voy a invitar a que me acompañen de rodillas para hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre por la eternidad. Muchas gracias, querido Dios, porque nuevamente nos hemos dado cita en este lugar, porque nos permitiste abrir los ojos esta mañana, porque en tu voluntad se encuentra que nosotros sigamos aprendiendo y preparándonos para el tiempo del fin, Señor. Gracias por este crecimiento espiritual, mental y físico que estamos teniendo en este lugar. Ahora que vamos a abrir tu santo libro, Señor, queremos que nos otorgues el permiso y la dirección correcta para que podamos comprender los conocimientos que has dejado revelados, Señor. Ven a estar con nosotros, derrama tu Santo Espíritu, querido Padre, sobre cada uno de nosotros, para que nuestra mente y corazón se encuentren de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Amén. Gracias te damos, Señor, porque nos escuchas, porque te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, hay una lectura bíblica general
que ayer la hojeábamos un poco, pero en ella la vamos a retomar ahorita como un punto de partida general y después vamos a regresar a ella. Se encuentra en el libro de Génesis, el libro de Génesis capítulo 3. Fíjense que quiero que sepan que el metabolismo en el Edén, en el huerto del Edén, el metabolismo que tenían Adán y Eva, era un metabolismo diferente al metabolismo que el hombre adquirió después de pecar. Después de pecar cambiaron muchas condiciones en el cuerpo humano, especialmente lo que yo les hablaba acerca de la degradación celular, el envejecimiento, la muerte que el hombre tiene que pagar por haber transgredido la ley de Dios. Es esto: el metabolismo cambió. Por lo tanto, les mencionaba ayer que el Señor hizo una declaración que se encuentra en Génesis 3. Vamos a leer del versículo 17 en adelante. Vamos a brincarnos la parte de la sentencia que le dan a las mujeres cuando tienen su parto, y en otras cosas que también en otro tema se pueden mencionar. Ahorita vamos a hablar acerca del metabolismo. El metabolismo actual de nosotros se encuentra en Génesis 17 en adelante. Dice aquí: entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella. La palabra trabajo es un elemento que debemos de identificar, porque el trabajo significa actividad física, el trabajo significa ejercicio físico. Después dice que con ese ejercicio físico nosotros vamos a comer. Ahí está haciendo Dios una relación entre lo que comemos y la actividad física que realizamos. Lo que hablábamos ayer, la dieta va a depender de las actividades que nosotros tengamos. La cantidad de alimento y el tipo de alimento va a depender de acuerdo al gasto energético que tengamos. El Señor puso esas bases en este versículo. Con trabajo comerás de ella, no un día o 2 días. ¿Cuánto tiempo dice? Todos los días de tu vida. Y luego dice: espinos y abrojos o espinos y cardos te producirá, y comerá las plantas del campo, donde ya les mencionaba, ciertos alimentos vegetales que Adán y Eva no consumían, comenzaron a comerse después del pecado. Todas las plantas del campo. Lo más representativo, por ejemplo, el ajo, la cebolla. El Señor sabía que después del pecado nos íbamos a llenar de infecciones, y entonces por eso permite que se coma el ajo y la cebolla. No se comían en el Edén, porque para comernos el ajo y la cebolla hay que arrancar la planta, hay que matar la planta, y en el Edén recuerden que no había muerte. Por eso el ajo y la cebolla se come después. El sulforafano que hablábamos ayer, que viene dentro de las hortalizas o estos vegetales que se dan en el campo, como el brócoli, las espinacas, también el Señor sabía que tenían que servirnos después del pecado, porque nuestro cuerpo se iba a degradar. Por lo tanto, permitió aquí, y dice: comerás las plantas del campo. Y luego dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan. Aquí nos está diciendo que toda esta actividad física que vamos a realizar para comer va a permitir que sudemos. Y el sudor es un síntoma de que nosotros estamos echando a andar la maquinaria viviente. El sudor sirve no solo para refrescar el tejido de nuestra piel, sino también para expulsar toxinas que el Señor sabía que íbamos a estar expuestos después del pecado. ¿Se dan cuenta cómo en una sola frase el Señor estaba asentando las bases del nuevo metabolismo humano? Pero nosotros, si algo se caracteriza el siglo XXI, es que carecemos de actividad física, somos sedentarios, y ahí estamos faltando a una de estas sentencias que el Señor puso. No estamos cultivando la tierra, no estamos sudando, aparte de que no estamos consumiendo suficientes cantidades de agua, y no estamos consumiendo plantas del campo, estamos consumiendo alimentos industrializados, ¿sí? Aunque los alimentos industrializados sean veganos o vegetarianos, son alimentos industrializados y van a traer todo lo que trae un alimento industrializado. Por eso es importante que nosotros con el sudor de nuestra frente cocinemos el pan.
Con el trabajo físico cultivemos nuestros vegetales. Ahí está la clave, mis hermanos. Por eso estas clases de agricultura son fundamentales y son integrativas con la clase de salud. Bien, esta es la base del metabolismo. Ahora, fíjense lo que dice el siguiente versículo, y esto es muy interesante. Dice, después que dice, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. En algunas otras versiones dice, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Sí? Qué interesante, porque la base, el fundamento de nuestra clase en esta tarde, en este día, ya casi tarde, es lo siguiente. Nosotros tenemos que investigar la materia prima con la cual se formó al humano y a todos los seres animales que hay en nuestro planeta. La materia prima nos va a dar una pista sobre por qué nuestro cuerpo funciona de la manera en que funciona y qué tipo de cuidados le debemos de dar. ¿Cuál es la materia prima del ser humano? ¿Quién me lo puede mencionar? En algunas versiones dice polvo de la tierra, en otras versiones dice del barro, en otras dice de la tierra misma. Vamos a ver la versión que dice, la versión Dios habla hoy, que es una de las versiones de la Biblia más claras. Dice lo siguiente en Génesis 2:7. Fundamental esta cita, porque este es el principio de la vida del ser humano y de los animales, absolutamente todos los animales. Dice Génesis 2:7, entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahora la pregunta, hermanos, ¿y los animales? ¿De qué fueron hechos los animales si el hombre fue hecho de la tierra? Los animales también se hicieron de la tierra. Y esto lo encontramos en el versículo 19 de Génesis 2. Qué interesante que los animales estén formados de la misma materia prima que nosotros. Miren lo que dice. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría, y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. ¿Cuál es la materia prima de los animales también? El polvo de la tierra misma. Qué interesante, porque ahorita vamos a ver las relaciones que hay de salud entre la convivencia de animales y seres humanos. Muy interesante. Ahora la pregunta, hermanos, es la siguiente: ¿de qué está formado el polvo de la tierra? Si nosotros queremos saber de qué estamos formados nosotros y los animales, ya sabemos que de tierra. Necesitamos comprender qué contiene la tierra, qué tan importante es el contenido de la tierra para que nosotros tengamos salud, o de lo contrario, para que nosotros tengamos enfermedad. La agricultura es un ejemplo analógico de lo mismo que sucede en nuestro cuerpo. Si tú la tierra la labras de forma natural, de forma orgánica, ¿qué tipo de productos te va a dar la tierra? Saludables, sanos. Si tú cultivas con pesticidas y de forma industrial, ¿qué tipo de productos te va a dar la tierra? Productos nocivos, productos tóxicos. Por eso salir a vivir al campo. Pero si yo me alimento de alimentos, valga la redundancia, cultivados orgánicamente, ¿cómo voy a tener mi cuerpo? Saludable. Pero si consumo alimentos industrializados, aunque Bimbo te jure que su pan es 100% integral, o aunque Bimbo te jure que su pan es orgánico, viene de un proceso industrial. Por lo tanto, ¿qué vamos a cosechar en nuestro cuerpo?
enfermedad. Aunque Maseca te diga que su harina es maíz 100% nixtamalizado, aparte de lo transgénico, la FDA en Estados Unidos el año pasado encontró grandes cantidades de glifosato, que es un cancerígeno bastante peligroso. Por eso mucha gente está detonando cáncer en México, porque aquí el gobierno apoya las tortillerías que utilizan Maseca. Hubo un caso hace 4 años que nos tocó estar cercano a ellos aquí en el Estado de México. Se aprobó una ley estatal donde se prohibían las tortillas de mano. ¿Qué les parece? Se prohibieron con penas administrativas, con multas, a todo aquel que hiciera tortilla de manos y las vendiera. ¿Sabe por qué? ¿Qué alegó la Secretaría de Salud? Que venían con muy poca higiene y que la gente se iba a enfermar de tifoidea y salmonela. Fue una lucha. Sabíamos que detrás estaba Maseca, Gruma, que es el grupo Maseca, estaba detrás, porque en el Estado de México, así como en otras partes del país, hay lugares que se venden mucho la tortilla de maíz, la tortilla de mano. En mi tierra, el gobierno del estado no deja poner tortillerías que utilicen maíz, solamente Maseca. Los que venden tortilla de maíz lo hacen ilegalmente y entonces uno tiene que ir a buscar esas tortillas, pero hay muchos lugares donde conseguirlas, pero hay lugares donde ya no se consiguen, hermanos. Entonces, cuidado con los productos industrializados, aunque les digan que son de origen natural, es una estrategia de mercadotecnia, no es real. ¿Sí? Bien, continuamos entonces. ¿De qué está formado el polvo de la tierra? De acuerdo a una ciencia que se llama edafología, que es la ciencia que estudia la tierra o los componentes de la tierra, nos enseña que la tierra se compone de 4 elementos principales y los vamos a revisar rapidito, porque estos 4 elementos, si forman la tierra, por supuesto que son la materia prima de nuestro cuerpo. Estos 4 elementos son los siguientes. Número 1, agua. La tierra se compone de agua. El planeta es 75% agua. El cuerpo humano 75% agua también. Ahí hay una característica muy similar. Oiga, hermano, pero ¿cómo que va a haber agua en la tierra si yo veo la tierra seca? El agua se encuentra en partículas muy pequeñitas que le llamamos humedad. La tierra se compone de agua. La tierra también se compone de aire. Oiga, hermano, pero ¿cómo va a haber aire si es tierra? El aire se encuentra también en la tierra en forma de oxígeno, en forma de otros gases que la componen y la hacen que sea sueltita. La tierra que está más apelmazada casi no tiene oxígeno, por eso las plantas no se dan bien en la tierra apelmazada, por eso la tierra tiene que estar un poquito suelta para que la planta pueda crecer. Nosotros también necesitamos oxígeno, necesitamos aire para poder vivir. Ahí hay similitud. La tierra también está formada por minerales como los que se encuentran también dentro de nuestro cuerpo. La tierra está formada de compuestos orgánicos. Y esto casi no lo analizamos, casi siempre lo pasamos de largo. ¿Cuáles compuestos orgánicos contiene la tierra? Porque los compuestos minerales son los mismos. El hierro que tiene la tierra está dentro de mi cuerpo. El calcio que tiene la tierra está dentro de mi cuerpo. El magnesio, el fósforo, el selenio, todo lo que tiene la tierra está dentro de mi cuerpo. Vaya, toda la tabla periódica que está en la tierra está también adentro de mi cuerpo, en cantidades obviamente bien establecidas por nuestro Dios. Por ejemplo, el selenio. El selenio, por ahí les encargo un poquito de agua, está mi esposa por ahí. El selenio es un mineral que nosotros debemos de tener en cantidades muy pequeñitas, pero es fundamental para la función del cerebro y del sistema nervioso de todo nuestro cuerpo. Pero si yo me paso de selenio, se
intoxica mi cuerpo, igual que la tierra. Entonces el Señor estableció en qué cantidades los minerales deben estar en nuestro cuerpo, así también en la tierra. Ahora vamos a los compuestos orgánicos. Esto es muy importante. Compuestos orgánicos van a ser los siguientes. Los compuestos orgánicos de la tierra son proteínas, lípidos que también se llaman grasas, carbohidratos que también les llamamos azúcares. Por ahí les voy a encargar la puertita de ahí atrás, por favor, si no me va a tirar la pantalla otra vez. Carbohidratos que también les llamamos azúcares, vitaminas que todos conocemos las vitaminas, vitamina C, vitamina K, vitamina D, y nuestro cuerpo también vitaminas, gracias hermano, del complejo B, B1, B2, B3, B6, B9, B12, todo eso. Bien, aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Para que lo comprendamos de forma sencilla, los aminoácidos son ladrillos, los aminoácidos son tabiques, los aminoácidos son blocks con los cuales se fabrican las proteínas. Una casa es una proteína, y para fabricar esa casa necesitamos ladrillos. Esos ladrillos son los aminoácidos. Cuando hablemos de aminoácidos, estamos hablando de lo que compone las proteínas de nuestro cuerpo. Y por aquí quiero adelantarles algo. Hay ahorita una tendencia por ahí en el aire, en el mundo, sobre una idea de que es malo el consumo de proteínas, ¿sí? Y muchos por ahí dicen, no vayas a comer eso porque trae mucha proteína. La proteína, ¿saben de dónde viene esa idea? Del mismo libro que les enseñé ayer, que se llama La Antidieta. Ahí también esos nutriólogos plantean que la proteína no se debe de consumir sino en cantidades muy pequeñitas, porque dicen que si ya tienes formado tu cuerpo, tus músculos, ya no necesitas más proteína. El error es que esa es la medicina simplista, medicina hegemónica, medicina colonialista europea. La mayoría de las proteínas el cuerpo las utiliza, las quema y las gasta todos los días en la comunicación celular. La hemoglobina es proteína. La proteína C reactiva, que sale alterada en algunas enfermedades autoinmunes, es una forma de comunicación entre el sistema inmune, para que se comuniquen las hormonas con las células cerebrales, con otros tejidos de nuestro cuerpo. Utilizan mensajeros, y esos mensajeros son proteínas. Una persona que no tiene suficiente proteína comienza a padecer enfermedades como infecciones crónicas, como enfermedades autoinmunes y un chorro de enfermedades que tienen que ver con el sistema inmune y con la sangre. Pero eso no lo saben o no lo quieren decir. Hay que tener cuidado. Por supuesto que la proteína, para que el cuerpo la pueda procesar correctamente, necesitamos cantidades suficientes de agua. Si usted come proteínas pero no toma suficiente agua, entonces sí, la proteína le va a hacer un efecto tóxico en los riñones. Necesitan suficiente agua. Por eso la reforma ProSalud es integral. No solo es dejar la carne. Hay que tomar suficiente agua y hacer suficiente ejercicio, recibir el sol, descansar bien, tener fe, tener esperanza, tener temperancia en todas las cosas. Tantas cosas que conlleva la reforma ProSalud. Es un proceso integral. Por eso al principio planteábamos la complejidad en los procesos de salud. Complejidad significa que no son cosas simples, que son cosas complejas. Por eso la reforma ProSalud es complejidad. Son varios factores, varios elementos. Bien, continuamos. Enzimas. Ayer hablábamos de las enzimas. Las enzimas también se encuentran en la tierra para que la tierra
se pueda formar. ¿Cómo es esto? Cuando fabricamos la composta, que son todos los desechos orgánicos de los alimentos o de las plantas, y los tiramos en un lugar y le ponemos un gran puño de lombrices y las lombrices empiezan a trabajar ahí en la tierra, están utilizando fermentación enzimática. Las lombrices tienen enzimas que permiten degradar la tierra. En nuestro cuerpo también vamos a ver que las enzimas son fundamentales. Las enzimas las tenemos desde la saliva. Hay una enzima que se llama amilasa salival, que cuando nosotros comemos cualquier bocado y masticamos suficientes veces, esa enzima se mezcla con los alimentos y entonces comienza desde acá dentro de la boca el proceso de la digestión. Comienza a haber la síntesis de glucósidos y otro tipo de elementos nutricionales como las grasas y los aminoácidos. Es interesantísimo cómo al comparar la tierra con nuestro cuerpo estamos encontrando los mismos elementos. Por eso, ¿qué es lo que hace la ciencia verdadera? Corroborar el principio que encontramos en el Génesis de que el hombre fue formado de la tierra. No hay ninguna duda, mis hermanos. El Popol Vuh es un libro, es el libro sagrado de los mayas, y la leyenda del Popol Vuh dice que nosotros fuimos formados del maíz, ¿sí? Pero en realidad la palabra de Dios enseña que fuimos formados de la tierra. Y la ciencia ha corroborado que en nuestro cuerpo están los mismos elementos que la tierra tiene, también los tenemos adentro de nuestro cuerpo. Bien, vamos a continuar entonces. Lo que les decía, los mismos elementos también los vamos a encontrar en el cuerpo humano. En este momento, así de sencillo podemos entender la materia prima de la tierra, es la misma materia prima de la cual está formada nuestro cuerpo. Bien, continuamos. En esta imagen, quiero que la vean. En esta imagen tenemos un pequeño ecosistema en el cual podemos observar las relaciones que hay entre plantas, animales, minerales y otros elementos químicos que permiten el ciclo de la formación de la tierra. Podemos ver, no se alcanza a ver muy bien la imagen, pero aquí por ejemplo tenemos un ratón que va a mantener las lombrices en cantidades correctas, porque si hay mucha lombriz tampoco se puede dar el proceso de la formación de tierra, pero si no hay lombrices tampoco se puede formar la tierra correctamente. Tenemos por aquí otros insectos como las cochinillas o los caracoles que también sirven para degradar algunos compuestos de las plantas. Las hojas secas que cayeron de los árboles, aquí los gusanitos los están procesando. Aquí tenemos un escarabajo pelotero. El escarabajo pelotero, ¿qué hace? Junta el popó. Guácala, escuché por ahí. De lo que sea. Hermanos, quiero decirles algo. El popó es algo tan natural que el Señor permite que nosotros desechemos cuando vamos al baño. Que no nos dé pena, hermanos. En esta clase vamos a hablar mucho de popó. Vamos a hablar mucho de eso porque tenemos que familiarizarnos. La cultura occidental nos ha enseñado que el popó es asqueroso, que hay fuchi, guácala, es suciedad. Hermanos, el popó es natural. Si no hiciéramos popó, imagínense. No reventamos. Es algo normal. Todos hacemos popó. Desde Donald Trump, Francisco, no don Francisco, bueno, también don Francisco, el del programa. Hasta usted y yo, hasta el niño más pequeñito hace popó. Es normal, hermanos, es algo tan natural, ¿sí? Así que vamos a aprender a perderle el miedo a hablar del popó, ¿de acuerdo? El escarabajo pelotero junta el popó y lo procesa para que el popó se vuelva abono.
orgánico para esas mismas plantas. Y aquí tenemos el ciclo. Tenemos las raíces que les digo con pequeños pelitos que son los que respiran adentro de la tierra, pero también sirven para absorber agua de la tierra. Aquí podemos ver todos los elementos. Aquí tenemos unos champiñones, no sé si los alcanzan a ver, y otros honguitos que también ayudan en el proceso de el proceso cíclico de la tierra. Es decir, la tierra se vuelve a absorber por las plantas y se convierte en minerales que ayudan al crecimiento de las plantas. Nosotros nos comemos las plantas y nosotros tenemos esos mismos minerales, ¿de acuerdo? Es un ciclo, y esto lo ven los niños en la primaria y en la secundaria en biología. Es un ciclo, el ciclo del carbono, el ciclo del agua, el ciclo del fósforo, todo esto lo vemos en la escuela, pero ahora le vamos a dar el sentido que se encuentra en la palabra de Dios. ¿Por qué el Señor nos formó de esto? Es una pregunta tan interesante y tan importante que nosotros debemos de conocer. Bien, aquí podemos ver entonces ese ciclo. Ahora, en el humano, todo ese proceso también se da. Los científicos a esto le llaman un biodigestor o un gran biodigestor. ¿Qué significa? Que la tierra o el ecosistema de allá afuera es como una gran máquina que procesa desechos y los convierte en nutrientes, y lo que sobra de esos nutrientes los vuelve a convertir en desecho, y esos desechos los vuelve a convertir en nutrientes, y al mismo tiempo está generando energía. Eso es un biodigestor. Hay biodigestores que se arman caseramente, por ejemplo, para producir gas. Ustedes han visto que se fabrica gas a partir de desechos orgánicos. Se tira la composta y se hace una estructura para que ese gas se utilice en la estufa, para que sirva para calentar el boiler, ¿sí? Eso es un biodigestor. Nuestro cuerpo también es un biodigestor grandote. Utiliza nutrientes y los que no los está utilizando los convierte en desecho para que sean parte de ese gran biodigestor. Pero nosotros también hacemos ese proceso de renovar y renovar, al mismo tiempo que absorbemos energía de esos nutrientes, igualito que el biodigestor de gas para la estufa, ¿sí? Nosotros producimos energía. Nosotros tenemos energía eléctrica, también tenemos energía química, que es la que se produce de acuerdo a estos nutrientes, ¿sí? Bien, continuamos. En el humano, al conjunto de estos bichos que nos ayudan a procesar los nutrientes, obviamente no tenemos ratones ni lombrices como las que aparecen en la imagen. Bueno, algunos sí, algunos sí, gracias, mi amor. Algunos sí van a tener lombrices. Así, quieren saber quieren aprender a saber cuando tenemos lombrices o no, aparte de los síntomas que nos dan. En la prueba, por ahí, aparte de esos síntomas, hay una prueba de sangre llamada biometría hemática. Y la biometría hemática, en la serie blanca o de leucocitos, vamos a encontrar un marcador, un tipo de célula llamada eosinófilos. Los eosinófilos son soldados que luchan contra los parásitos como las lombrices. Así que cuando sus eosinófilos salen altos, es un hecho que usted tiene parásitos en su intestino. Si sale arriba de 4 o 5 el marcador, son parásitos tranquilos, como las amibas. Si sale por ahí 6, 6.5, 7, ya estamos pensando en parásitos un poco más complejos como los lumbricoides. Esas lombrices que a los niños se les sale por la nariz o por la colita, ¿sí? Pero si el eosinófilo ya marca 14, 15, ya estamos pensando en tenia, ya estamos pensando en cisticerco, ya estamos pensando en esos parásitos que son más agresivos, ¿sí? Ese es un dato de cultura general. Vamos a continuar. Entonces, en el humano, todos esos bichos buenos que nos ayudan a procesar esos nutrientes, así como la tierra, se llama microbiota. La microbiota antes se le conocía como flora
o flora intestinal. No sé si alguno de ustedes recuerda ese término. Ahora le llamamos microbiota. ¿Por qué cambió el nombre? Porque la palabra flora se refiere un poco más al reino de las plantas. Y nos dimos cuenta que no son plantitas las que tenemos, sino son animalitos. Entonces se le llama microbiota, que significa micro, muy pequeño, y biota, que significa vida. En términos más normales o más comunes, vida pequeña significa microbiota. La microbiota se encuentra en todo el cuerpo humano, y en esta imagen la vamos a analizar. Quiero aclarar algo. Es la única imagen que encontré que me habla de todos los puntos donde se encuentra la microbiota. No crean que soy masón y que estoy utilizando la imagen de Da Vinci. No. Es la única que encontré. La microbiota, vamos a empezar. Primeramente la encontramos en nuestra nariz. En los hoyitos de la nariz hay bichitos tan pequeñitos que no los podemos ver más que con un microscopio, y esos bichitos tienen su trabajo en la nariz. ¿Cuál es el trabajo principal de esos bichitos? Protegernos de los bichos malos. ¿Cuáles son los bichos malos? Estafilococo, estreptococos, neumococos, virus como el de la influenza, el de la gripe, el coronavirus. Todos esos bichos malos nos protegen los bichos buenos que se encuentran en la nariz, es decir, la microbiota de la nariz. Ah, pero a mí me enseñaron que los bichos son malos, entonces utilizo limpiadores de la nariz, que la quiero tener casi lustrada la nariz por dentro, y entonces mato la microbiota. Ah, pero a mí me gusta respirar el cloro, mata la microbiota, es malo. Plata coloidal, por ahí vamos a hablar un poquito más adelantito de esto. Vamos a hablar un poquito de esto, porque también hay muchos medicamentos como el Afrin, que son nasales y que van a matar la microbiota. Pero vamos más adelante a hablar de esto. Yo estoy viendo ya las caras de algunos de ustedes. Esta cara significa que no estoy de acuerdo. Y yo lo entiendo. Cuando yo aprendí esto, yo tenía la misma cara de ustedes, porque a mí me enseñaron que los bichos son malos y que los bichos hay que matarlos, ¿verdad? Por eso les decía yo al principio de este curso, hay muchas cosas que vamos a desaprender para poder aprender cosas nuevas, ¿sí? Así que vamos a verlo. Y todo esto, mis queridos hermanos, tiene un fundamento. No es nada más que el hermano Kevin. Por eso les voy a dar las fuentes, para que ustedes con calma vayan a las fuentes y enriquezcan ese conocimiento, ¿de acuerdo? Bien, no solo en la nariz hay microbiota, aquí se ve la microbiota de la nariz. En la boca hay microbiota. Tenemos una gran variedad de microbiota en nuestra boca. ¿Cuántos por ahí han escuchado que en un beso que se da en una pareja se transmiten un montón, millones de bacterias y de bichos? Lo que no dicen es que el 99% de esos bichos son buenos, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver. Por supuesto, quiero aclarar esto, mis amigos y hermanos. Si usted va a besar a su esposa y su esposa come alimentos saludables, ¿los bichitos cómo van a ser? Ah, pero si mi esposa come carnitas michoacanas, mi esposa come Burger King, ¿cómo va a estar esa microbiota? Le gusta comer los embutidos, que son lo peor, salchichas, jamón, tocino. Esa microbiota, ¿cómo van a estar? Ahí sí, guácala. ¿Sí? Bien, en la boca tenemos microbiota. También vamos a tener microbiota en la piel. Hay un documental excelente, híjole, lástima que no tenemos tiempo, pero les pasaría yo un documental donde se analiza la microbiota del cuerpo humano. En la piel estamos llenos de millones de bichitos buenos. ¿Y saben cuál es su trabajo en la piel? Estar plantando sus casitas y sus colonias
para que cuando quieran llegar los virus y las bacterias malas del exterior y quieran llegar a vivir, como paracaidistas, como antorchistas, quieren llegar a robar terreno, no pueden, porque está lleno de bichos buenos. Ah, pero a mí me gusta usar jabones grado clínico, le ponen ahí en el comercial, que están llenos de tóxicos y de químicos para eliminar toda la mugre. Pues en la mugre viven estos bichitos. No estoy diciendo que no nos vamos a bañar. Ya algunos ya están poniendo contentos. No, nos tenemos que bañar, por supuesto, pero podemos bañarnos con jabones no agresivos para nuestro cuerpo, jabones orgánicos, jabones neutros, jabones hechos artesanalmente con la grasa del coco, por ejemplo. El jabón Sote, aquí en México muy famoso, es un jabón que tiene un principio de la grasa del coco, ¿sí? Jabón Sote. ¿Perdón? Claro. Ahora, pero a mí me gusta usar el Palmolive Natural Herbal Essence. Y como le veo hierbitas ahí en el plastiquito, ya pienso que es natural y me lo pongo y estoy matando todos los bichos que me protegen. Mucho cuidado. Ay, no basta con eso, me pongo cremas con parabeno en todo el cuerpo porque quiero oler rico. Y estoy haciendo una matazón de microbiota. Luego no pregunten por qué tenemos infecciones crónicas todo el tiempo en el cuerpo humano. Bien, la microbiota también se va a encontrar en otras zonas del cuerpo. Y aquí es lo que les platicaba ayer o antier, ya no me acuerdo, pero miren, zona genital. En el caso de la mujer les platicaba yo que en la zona genital tienen microbiota. Si la mujer es sana, su microbiota es sana. Y esa microbiota sana sirve para que cuando nazca el bebecito que ahí va a salir, pueda respirar esa microbiota sana y pueda introducirse a su cuerpo y protegerlo. A esto le llamamos defensas. Si ese bebecito nace y luego se lo acomodan a la mamá para que vaya a buscar el alimento, entonces en el pezón del pecho de la mujer también vive microbiota, que al succionar la leche, que también tiene microbiota, entonces formamos las defensas completas del bebé. Ah, pero ahorita está de moda. Hay casos que son necesarios, pero ahorita está de moda nacer por cesárea, Hasta le preguntan a la mujer, ¿cómo quieres que nazca tu bebé? No, yo quiero cesárea porque no quiero efectos secundarios ni dolor. Y ahí está, cesárea. Sale el bebé. ¿Y qué creen ustedes que es lo primero que respira ese bebé que nace en un hospital? Bacterias malas, resistentes. Si hay algo que la literatura médica ya está registrando en los libros, es que las bacterias más peligrosas del planeta no se encuentran en la tierra, hermanos. No se encuentran allá en los árboles, se encuentran en los hospitales. Porque ahí se utiliza demasiado antibiótico y demasiadas sustancias químicas de limpieza industrial que hacen que esas bacterias se vuelvan resistentes y ya no las mate nadie. Esas son las que va a respirar su bebé. Así que ese bebé ya se imaginan cómo va a crecer. Ninguna leche le va a sentar. Ni la leche de la mamá, ni de la tía, ni de la abuelita, ni del nido, ni del enfragrao. Vaya, ni la leche de burra le va a sentar a ese bebé. No le va a sentar. Y por eso tienen tantos problemas. Estos niños deben de consumir leche materna. Por eso las campañas que se hacen de lactancia materna son tan importantes. Pero ahora está de moda, que hasta el señor Donald Trump lo dijo el año pasado, porque la Unión Europea prohibió el año pasado el consumo de fórmulas lácteas para alimentar a los niños como primer alimento. Y sale Donald Trump enojado, más anaranjado que nunca, y dice: nosotros por eso somos los más inteligentes y poderosos del mundo, porque crecimos con leche de fórmula. ¿Saben por qué dijo eso? ¿De dónde creen que son las compañías más importantes de fórmulas lácteas?
Nestlé es el gigante de los alimentos pediátricos. Muchos dicen, no, Nido no, porque es mala, yo me voy con el Fragrau. Las dos son de Nestlé. Y las otras 2, 3 marcas que hay son de Nestlé también. Y todavía te pone el dibujito en su logotipo, un pajarito en un nidito dándole de comer a su pollito, para que tú sientas que así te ves dándole lechita a tu bebé. No, hermanos, eso es peligroso. Y todavía el pediatra que recibe bonos por recomendar lo siguiente. ¿Cuántos han escuchado a pediatras que dicen, no le debes de dar agua a tu bebé? Es malo darle agua, tienes que darle juguitos Gerber. ¿Sí? No le des zanahoria, ni papillita de chayote, ni papillita de calabaza, tienes que darle a las papillitas Gerber. ¿Sí? Llenas de edulcorantes, conservadores, sodio, un montón de cosas malas. Desde que son bebés, los niños los estamos haciendo adictos a los alimentos industrializados. Y luego sale otra marca poniéndole mielecita a los chupones y a los chupetitos de las mamilas, o no sé cómo le llaman aquí, biberón o pachas, no sé cómo les digan ustedes. Bueno, si alguien de aquí lo conoce como pacha. Centroamérica, claro. Bueno, si alguien le dice pacha, para que me entiendan. ¿Se acuerdan ustedes que por ahí de los años 90 se les empezó a poner mielecita a esos chupones? Quiero decirles algo como dato cultural. Ese fue un experimento que realizaron las compañías norteamericanas fabricantes de edulcorantes, especialmente el Splenda. ¿Qué experimento hicieron? Querían acostumbrar a los bebés que nacieron en los años 90 al sabor del edulcorante, ya no al sabor del azúcar. ¿Sí? ¿Y saben quiénes son los bebés de los años 90? Los que ahorita tienen 30, yo ya no me tocó los 90, aunque no lo crean, yo soy más antiguo todavía. ¿Sí? Los bebés que ahorita tienen 30 no pueden consumir agua pura. Están acostumbrados sus cuerpos al edulcorante que toman de más. Son los que más toman refrescos embotellados y jugos embotellados y alimentos industrializados. Es la generación que se acostumbró al alimento industrializado. Los que somos un poquito más antiguos, cuando probamos endulzantes como Splenda y eso nos desagrada el sabor. No sé si alguna vez a ustedes les tocó probarlo. Se siente feo, no está dulce, pero no se siente rico. A medio amargosito, es cierto. En cambio, cuando usted le pone piloncillo o le pone mielecita a su bebida, sabe rico, ¿sí? Porque nos acostumbramos todavía a eso. Los jóvenes de ahora ya no. ¿Sí, hermano? ¿Qué tan cierto hay que las compañías de alimentos para niños le están poniendo químicos para bajar la testosterona y las hormonas para homosexualizar a los niños? Bueno, hay un plan, hay una estrategia a nivel mundial donde se está promoviendo desde diferentes campos o desde diferentes áreas, se está promoviendo la homosexualidad. Por ahí recuerdo una vez el presidente Evo Morales habló acerca de el pollo y el huevo de granja y su efecto en la homosexualidad en su país, y todo el mundo lo atacó, todo el mundo lo ridiculizó, incluyendo adventistas del séptimo día. Sin embargo, no estaba tan errado. Yo lo que quiero decirles es lo siguiente: la homosexualidad es una enfermedad multifactorial, ¿sí? Es una enfermedad, pero la Biblia también lo considera pecado, ¿sí? Como el alcoholismo. El alcoholismo es una enfermedad, pero la Biblia también lo considera pecado, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se dan esos fenómenos? Esos fenómenos se dan porque se juntan muchas cosas. Por una parte, las hormonas, claro, pero no es todo con hormonas. Tiene que ver la educación que están recibiendo los niños en casa y que están recibiendo
mayormente de la televisión, porque ahora ya no los educan los padres, déjenme decirles. Ahora los educa la televisión, ahora los educa el internet. La educación que están recibiendo en la escuela, con libros de texto donde a la homosexualidad se le ve como algo natural. Los homosexuales que ven en las calles protestando, y todas las películas, caricaturas y programas que hablan de homosexualidad, es un bombardeo por todos lados. Todo eso multifactorial es lo que produce la homosexualidad. Pero pues hay por ahí algo de eso, hermano. Sin embargo, no es el total, sino es parte de este movimiento que les estoy mencionando. Continuamos. Entonces, eso fue un experimento que hicieron compañías norteamericanas para acostumbrar el gusto de los niños de los 90 para que ahorita estén acostumbrados a los alimentos industrializados. Continuamos porque ya se nos va a hacer tarde. Bien, el objetivo de esta imagen es que aprendamos que la microbiota se encuentra por todo el cuerpo de los humanos. Tenemos microbiota en todos lados, ¿sí? Ahora, perdón, hermano, dígame. Viene uno aquí que va directamente a la parte del abdomen donde está el producto. Ajá, está, en esta parte está dándonos a entender que ese bebé también está desarrollando microbiota. Ajá, pero en general todo el cuerpo de la mujer va a tener microbiota y el bebé también va a desarrollar esa microbiota. ¿Sí? Bien, continuamos. Quiero que vean este dibujo. Este dibujo es bien bonito. Vamos a identificar papá, mamá, bebé y vamos a ponerle Firulais. ¿Sí? Si ustedes ven este esquema, mamá cuando le habla al bebé le transmite su microbiota. Papá cuando le habla al bebé le transmite su microbiota. El niño acá arriba está formando la microbiota de la mezcla de papá y mamá, pero no solo eso, el bebé está recibiendo la microbiota del Firulais. Cuando Firulais llega a lamerlo, Firulais le pasa su microbiota. El bebé va a jugar con sus objetos que también tienen microbiota, porque ahí está lleno también de bacterias, y entonces muchas de estas bacterias que están aquí y algunas de las que están aquí van a ser perjudiciales. No se logra apreciar mucho, pero espero que se vea por allá lejitos el color de la microbiota de los papás, el color de la microbiota de los objetos, que es como más rojiza, y el perro tiene de las dos, ¿sí? Tanto buena como mala. Si el niño juega con todo eso y usted permite que el niño agarre el balón todo chorreado que se salió a la calle, si usted permite que el perro llegue y por ahí juegue con él, usted está promoviendo que el niño fortalezca su microbiota. Ah, ¿qué tal? Pensaron que les iba yo a decir que era malo, ¿verdad? Necesitamos desaprender algunas cosas. La ciencia médica convencional, la ciencia de los años 90 para atrás nos enseñó que si el niño convive con perros y gatos le va a dar asma. ¿Cuántos escucharon eso? Y que el niño asmático no debe acercarse a ningún gato ni a ningún perro. ¿Saben qué acaba de publicar la Sociedad Española de Inmunología en el 2018? El niño con asma que lo pones a jugar con el perro y con el gato puede revertir su enfermedad. De hecho, bueno, hay un dicho que no sé si sea como tal, lo he escuchado a veces de que según perros chihuahuas los usaban para los niños con asma y en cierta manera la enfermedad se le pasaba al animal, se moría, pero el niño Okay. Pero no sé, o sea, lo he escuchado por ahí. Bueno, ahí tendría yo mis dudas, pero es saludable. Ojo, no estoy diciendo que al Firulais lo lleven a dormir a la cama. No estoy diciendo que Firulais viva dentro de la casa. No estoy diciendo que a Firulais, porque ahorita está una moda de que a Firulais le compran su suétercito para parecer bebé. A Firulais le compran su pantaloncito y su cachuchita, su gorrita, para parecer bebé. Y al bebé, ¿saben qué le compran ahora? Su suétercito con orejas. Hasta cola traen algunos, Y lo que yo he visto en la ciudad es que la correa ahora se la ponen al bebé.
y lo traen así. Queremos que los bebés se vuelvan animalitos y los animalitos se vuelvan bebés. Perrijos les llaman ahora. ¿Sí? No es saludable humanizar a los animales, ni es saludable animalizar a los humanos. Cada uno tiene su propio género, como dice Génesis, y los creó según su especie, ¿sí? No tiene que haber transespecie en nuestra vida. Bien, continuamos. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Si papá y mamá van a transmitir microbiota a su bebé cuando lo abrazan, cuando lo besan y cuando le agarran sus manitas, es responsabilidad de los padres tener microbiota sana, porque si no le vamos a transmitir microbiota enferma. Tantos casos me han llegado. Ayer me habló por teléfono una paciente y me dice: mi bebé de mes y medio está presentando mucha diarrea e inflamación en su pancita, nació por parto natural y le doy leche materna. ¿Qué puede ser? Y yo, hace un mes y medio ya presentando todo eso. Y la pregunta fue a la mamá: ¿tú no tienes por ahí molestias estomacales? Sí, desde el tiempo a cada rato tengo inflamación, diarrea y problemas. Ahí está la causa. Por medio de la leche está pasándole los patógenos. ¿Quién va a tomar el tratamiento ahí? La mamá. Si la mamá regula su microbiota y tiene una microbiota saludable, por la leche le va a pasar una microbiota saludable a su bebé y automáticamente el bebé va a eliminar esa molestia que tiene en su estómago. Esa es la cadenita, por eso es importante este esquema. ¿Y Firulais? ¿Qué hacemos con el pobre Firulais? Ya lo ataqué mucho. Quiero decirles algo. Si usted en casa es vegetariano, Firulais aprende a ser vegetariano. Si usted en casa come carnitas michoacanas, Firulais aprende a comer carnitas michoacanas. Pobres michoacanos me van a criticar. Estoy hablando del platillo, no del estado. Sí, hermana. La pregunta es: ¿y el pelo que suelta el perro o el gato? Ok, el pelo que suelta el perro y el gato, parece trabalenguas, no es perjudicial. Es tan grande molecularmente que es imposible que pueda ser respirado. Si el bebé tiene salud en su naricita, no le va a hacer ningún problema. Eso ya fue desmentido, porque un tiempo se creía eso. Y no tiene mucho, yo les estoy hablando de 3 años para acá que lo desmintieron. Es algo muy reciente. La microbiota, el tema de microbiota es un tema muy reciente que incluso muchos médicos desafortunadamente no lo conocen. Solamente aquellos que se han actualizado en información. Ya hay congresos acerca de la microbiota. Permítame, sí, hermano. Es que bueno, había según un estudio que decía que podía provocar hasta esterilidad si las mujeres respiraran pelo de gato, por eso era como... Sí, claro. Mucho tiempo se manejó esa información, pero se acaba de desmentir. Hermano, quería preguntar. Hay quien dice que el pelo no era perjudicial al humano del gato, sino la baba, que es todo, hermano, es todo. Por ejemplo, si mi bebé tiene sus defensas bajas, no tiene microbiota sana, viene el perro con un poquito de microbiota mala, sea el pelo, sea la baba, sea hasta la mirada, si quiere usted, lo va a enfermar, ¿sí? Les voy a hablar de un estudio que se realizó en la Ciudad de México hace aproximadamente 8 años. La Universidad Nacional Autónoma de México fue a estudiar a los niños pepenadores. ¿Quiénes son los niños pepenadores? Los niños que literalmente viven en la basura, recolectan basura y viven de la basura. Fueron a investigar a esos niños y dijeron: esos niños deben de estar muriéndose de infecciones y de enfermedades porque están en la basura. Hicieron la comparación con un jardín de niños de una escuela muy reconocida ahí en la Ciudad de México, un jardín de niños particular. Iban a comparar el estado de salud entre ellos. Resulta que los niños de la basura sí tenían todas las bacterias del mundo que usted quiera, pero ninguna de esas bacterias le producía enfermedad. Eran niños sanos. Mientras que los niños del jardín, donde todo le cuidaban de ¿cómo se llama?, de higiene, sí, no tenían ni una bacteria.
de las malas, pero tantito adquirían una y les descomponía todo su esquema de salud. En esos mismos años también se analizó la microbiota de zonas del mundo donde la gente vive todavía en un estado más, ellos le llaman primitivo, pero yo le llamo más natural. La gente que todavía vive en zonas metidas en la selva. Uno de estos grupos fue una comunidad en el Amazonas. Fueron a analizar su microbiota y les encontraron todas las bacterias que nosotros les llamamos malas, que por ahí vamos a ver esto, como estafilococos, helicobacter, E. coli, también las tienen ellos. Pero cuando analizaron esas bacterias, descubrieron que no eran agresivas, eran bacterias que hacían su trabajo como Dios originalmente las puso. ¿Cuál era el trabajo de la E. coli y del helicobacter? La fabricación de la vitamina B12 y de la vitamina K, ¿sí? Y eso lo compararon con personas que vivían en Francia. Les analizaron también su microbiota y las mismas bacterias que tenían aquellos las tienen los franceses, pero en los franceses ya se convirtieron en bacterias agresivas. Eso nos llevó a entender que las bacterias no son malas. Nosotros las volvemos malas, ¿sí? Y por aquí vamos a un principio que vamos a ver más adelantito de la palabra de Dios. Sí, hermana. Hermano, y por ejemplo ahora que está esto de la pandemia de coronavirus, ya ve que se excede la limpieza, para desinfectar en la casa se usa mucho cloro, todo eso gel que dan antibacteriales, todo eso que la nueva normalidad que están imponiendo para vivir ahora. Ya ve que van a las tiendas, hasta los pies meten un líquido ahí, sí. Y todo eso, las manos, que no salgas de casa porque el aire está contaminado y todo lo demás, ¿verdad? Todo lo que toques. Puede ser. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no salen? Ahorita hay personas que tienen hasta 6 meses que no salen de su casa y no reciben visitas y nada porque tienen miedo. Es una cadenita muy bien planeada por las compañías que están detrás, por los empresarios y la gente que ya hemos estudiado, que le llamamos Nuevo Orden Mundial, los que están atrás. Miren qué interesante esto. Quien se queda en casa va a sufrir 3 fenómenos. Quien está haciéndole caso a esa nueva normalidad va a sufrir 3 fenómenos. En el área de salud estoy hablando exclusivamente. Número 1. No hay problema. Ni las fotos tampoco son un problema. Miren, número 1. Quédate en casa es no salgas al sol, no recibas vitamina D. La vitamina D en este 2020 es el tema más investigado por universidades y hospitales. ¿Por qué? Porque se encuentra y se descubre, y ya se sabía previamente, que la vitamina D es un inmunorregulador. Es decir, el sol es el único que tiene la posibilidad de regular el funcionamiento del sistema inmune. Si no recibes sol, tu sistema inmune, es decir, tus defensas, empiezan a descontrolarse. Ahí está el primer golpe. Golpe número 2. Toda la exposición a microbiota saludable, como lo vemos ahí en el cuadro. ¿A qué me refiero la exposición saludable? Tu familia la tienes que abrazar. El perro Firulais lo tienes que acariciar. Tienes que ir y besar a tu familiar. Tienes que ir y darle la mano a tu hermano. Transmites microbiota saludable y te transmiten microbiota saludable. Es bueno, es este cuadro que estamos viendo. Te privas de eso. Y les voy a decir algo. Las bacterias, cada 20 horas nace una nueva generación, es decir, una nueva cepa. Si tú ya tienes 6 meses encerrado, ya te perdiste montones de generaciones de bacterias nuevas que están saliendo, y que si tú estuvieras expuesta, estarías fabricando anticuerpos de esas bacterias al mismo tiempo, ¿sí? Te vuelves obsoleto. Hágase cuenta que es como una computadora, y ya ven que el antivirus diariamente se actualiza.
Si tú esa computadora la desconectas de internet y a los 6 meses la vuelves a conectar, cualquier virus la va a tronar. ¿Por qué? Porque ya no tiene anticuerpos para esos nuevos virus. Lo mismo sucede con el cuerpo humano. Sí, hermana. Yo noté, como yo trabajo con personas muy cerquitas, mi trabajo es estar muy cerquita de ellos, usaba mucho cubrebocas por esto. Y yo empecé a raíz de eso, a presentar dolor de espalda. Sí, llegaba momentos como que el cubrebocas me causaba como dolor. Sí. Tenía que quitármelo. Sí, voy para eso. Ahorita tocamos eso. Termino con lo de la hermana. Y por último, todo el bombardeo de la televisión, de los comerciales, de la propia familia, empieza a introducir estrés en el cuerpo. Y entonces tenemos un cóctel para cualquier tipo de enfermedad. No tienes defensas, no tienes un regulador de tus defensas como el sol, y aparte tienes estrés, que si Dios nos permite, mañana o pasado vamos a hablar del efecto del estrés en nuestro cuerpo, desde el aspecto bioquímico y desde el aspecto hormonal, cómo nos afecta y cómo nos detona enfermedades. Entonces tenemos el cóctel perfecto para que yo venga después de un año de que ya mi gente, todo el mundo está con sus defensas en el suelo, enfermos y deprimidos, y ahora sí traigo la vacuna. Ya preparé el terreno para que todos reciban la vacuna con los brazos abiertos. Y no la vacuna, las vacunas en plural. Porque ahorita la que está es la vacuna de la influenza, ¿sí? Entonces, que hay mucho material para seguir hablando de eso, pero con lo que dice la hermana, lo del cubrebocas, cierro con eso, lo de Firulais. Tuve un caso reciente en la ciudad de Veracruz, una persona que trabaja en hospital COVID, que los obligan a usar ese cubrebocas tan famoso, el KN95, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el primer síntoma que alertaba a los médicos en ese hospital de que el personal se estaba contagiando de coronavirus? El dolor en el pecho o aquí en la espalda, que son los pulmones, que el COVID causa muerte de los neumocitos y por eso no hay buena respiración y por eso duele. Bien, resulta que esta persona comenzó a presentar esos síntomas y la meten y le sacan una placa. Y todos pensaron que ya la iban a diagnosticar con COVID. En esa placa lo que se observó es que lo que le estaba tapando los bronquios eran los pelitos del KN95. Y ya la habían diagnosticado con COVID. ¿Sí? Entonces, es un hecho que el cubrebocas nos va a causar... es un hecho, yo no sé por qué todavía lo dudan. Si ponerte algo que te cubre, lo que sirve para respirar, para recibir oxígeno, por supuesto que te va a traer efectos secundarios. Así que todo esto es un plan bien diseñado, certero, para realizar acciones que más adelante las vamos a ver. Continuamos. Entonces, la microbiota en el cuerpo humano, de todo el cuerpo humano, quiero que sepan un dato interesante, déjenme ver la hora. Híjole, ya me quedan 10 minutos. Un dato importante. Todos ustedes y yo tenemos 2 kilos de microbiota en nuestro cuerpo. 2 kilos de microbiota aproximadamente. Así que cuando el nutriólogo le dice que tiene 2 kilos de más, échale la culpa a la microbiota. ¿Sí? 2 kilos de microbiota tenemos. Pero ¿en dónde se concentra mayormente la microbiota? La microbiota se concentra mayormente en los intestinos, tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso, aunque también en el estómago, en el esófago y hasta la boca les he dicho que tenemos microbiota, pero aquí se concentra la mayor cantidad de microbiota. El intestino por dentro tiene unos pelitos que ahí en la imagen se ven como deditos, ¿sí? Esos pelitos que se ven aquí se ven aumentados con esta lupa. Ahí esos palitos rojitos representan la microbiota que vive entre esos vellitos intestinales. Ahí es donde tenemos mayormente. Si hacemos un acercamiento, nosotros podemos ver esos mismos vellitos aquí que parecen deditos y todos estos palitos de color rosado, amarillo, azulito que están entre los vellitos. Esa es la microbiota intestinal. Así se ve un intestino si lo pudiéramos ver con un microscopio que nos acerque todo eso.
Si ven al fondo, el intestino es como un tubo, como un túnel que se va haciendo a lo lejos cada vez más pequeño, y por eso los vellos se van haciendo más pequeñitos, también los feos, pero los vellitos más. ¿Sí? ¿Ya ven? Bien. Necesito concluir con esto, si no, no vamos a aterrizar el tema de microbiota, con la última diapositiva. Ok, bien. Ahora, ya aprendimos que todo el cuerpo tiene microbiota. ¿Y por qué creen ustedes que tiene microbiota? Porque esta microbiota también se encuentra en la tierra, y cuando el Señor nos formó de la tierra, introdujo en nuestro cuerpo esa microbiota. Es parte de los ingredientes y de la materia prima con las cuales fuimos formados. Por eso necesitamos desaprender la idea de que todos los bichos son malos. Vamos a darnos cuenta más adelante que nosotros somos los que hemos convertido en malos a esos bichos. Originalmente esos bichos fueron creados por Dios con un objetivo: ayudar al cuerpo humano a procesar los nutrientes y a procesar otro tipo de cosas. ¿Para qué los puso el Señor? 4 funciones básicas tiene la microbiota intestinal. Si ustedes quieren analizar un poco más este tema, en el Google pongan, o como aquí en México decimos, Google, ponen microbiota intestinal y les va a salir un montón de artículos y un montón de estudios científicos que nos hablan acerca de esto que yo les estoy dando en resumido. Bien, aquí en México la máxima autoridad en microbiota es el doctor Icaza, que trabaja en la ciudad de Mérida, Yucatán. Él ha hecho infinidad de artículos con la Universidad Nacional Autónoma de México acerca de la microbiota y las enfermedades y los procesos de salud de los mexicanos. Bien, funciones. Tiene 4 funciones principales. Número 1, función metabólica. ¿Qué significa? Que nos va a favorecer la digestión. Aquí ustedes ven que parece un peine. No es un peine. Es un dibujo que representa los pelitos del intestino, esos palitos que tiene. Entre esos palitos vemos que están las bacterias aquí, que son estas. Y ustedes pueden ver unos puntitos verdes, ¿sí los alcanzan a ver? Esos puntitos verdes son los nutrientes que nosotros comemos. ¿Y qué es lo que hace la microbiota? Los procesa de tal forma que su intestino los puede absorber. Si no hay microbiota, esos nutrientes pasan de largo. Usted puede estar comiendo la dieta más saludable del mundo, pero si no tiene una microbiota correcta, no sirve de nada, ¿eh? Tenemos que tener una correcta microbiota. Esa es la función metabólica, la primera. Función número 2, función de barrera, que significa que nos defiende contra los patógenos, es decir, contra los bichos malos. Y aquí tenemos en la imagen esta misma microbiota arriba de los pelitos, rechazando hacia arriba toxinas y microbios patógenos. ¿Sí pueden ver esa flechita que los está aventando hacia afuera? Por ejemplo, yo me comí una manzana y como me la llevé sin lavar de casa y ya estaba yo en el aeropuerto y el avión iba a salir, me la comí sin lavar. Y los pesticidas con el que rociaron esa manzana se introducen en mi cuerpo, en mi intestino. La microbiota tiene el trabajo de rechazar esas toxinas. ¿Qué tal? ¿Verdad que es importante conservar esa microbiota? Hasta las toxinas pueden rechazarlas, pueden salir cuando ya voy al baño. Y si comí una lechuga que no la lavé bien y traía bacterias de salmonela y me va a infectar, pero tengo una microbiota saludable, esa salmonela pasa de largo y se va cuando vamos al baño, no puede entrar al intestino, no puede penetrar porque la microbiota tiene una función de barrera, ¿de acuerdo? Esa es la segunda función de la microbiota. Función número 3, función de defensa. Esto tiene que ver con el sistema inmune. Y aquí es algo muy importante que vamos a hablar. La microbiota son profesores graduados que entrenan
a nuestras defensas. El intestino es una escuela, es un colegio, es una universidad, donde va nuestras células de la defensa, nuestro sistema inmune, va a ese lugar a aprender cómo atacar a los virus, hongos, bacterias y parásitos que son malos. ¿Y quién les da ese aprendizaje? ¿Quién les enseña? La microbiota. Si yo no tengo una correcta microbiota, en esa universidad no va a haber maestros. ¿Y qué pasa con los alumnos que van a una universidad donde no hay maestros? No aprenden. Y entonces van a entrar todos esos patógenos y me van a enfermar. Punto número 2 del mismo efecto. En el 2019, la Sociedad Española de Inmunología publicó un informe también. Ellos van muy avanzados. Yo no sé por qué aquí en México los investigadores nos morimos de hambre, pero allá les pagan por trabajar eso. Y descubrieron que las enfermedades autoinmunes, toda la rama de enfermedades autoinmunes, las más comunes, la artritis reumatoide, por ahí otra enfermedad autoinmune, el lupus, el vitiligo, la psoriasis, fibromialgia, por supuesto, y un montón de enfermedades autoinmunes, se da en personas que tienen un sistema inmune, es decir, defensas ociosas. ¿Qué significa ociosas? Que no tienen trabajo. ¿Y saben qué provoca que nuestro sistema inmune sea ocioso? El exceso de higiene. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo sé, estoy viendo sus caras. El exceso de higiene hace que nuestro sistema inmune esté ocioso. ¿Por qué ocioso? Porque el sistema inmune está hecho para repeler ataques de los agentes patógenos externos, pero si yo elimino todos esos patógenos externos con una higiene demasiado estricta, en ese momento ya no tienen a quién atacar y se acuestan a dormir. Y entonces están durmiendo ahí de ociosos el sistema inmune, y entonces mi cuerpo solo necesita recibir un estrés para que esas células del sistema inmune me empiecen a atacar a mí. Esas son las enfermedades autoinmunes, tus defensas atacándote a ti mismo. Por ejemplo, en la artritis, las defensas atacan las articulaciones, las inflaman, las deforman y causan dolor. En el vitiligo, las defensas están atacando los melanocitos, que son las células que nos dan el color de la piel, la pigmentación, y entonces empiezan a despigmentarse, y por eso el vitiligo es como que perdieran el color las personas. En la psoriasis, las mismas defensas están atacando la dermis, por lo tanto empieza a haber una reacción en la piel, y usted se puede echar 1000 cremas de los que venden los dermatólogos y la psoriasis nunca se va a ir. ¿Saben por qué? Porque no es un problema de la piel, es un problema de tu sistema inmune ocioso que te está atacando a ti mismo. Entonces, cuando se hacen investigaciones en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, encontramos que tienen una microbiota también desequilibrada. Por eso no hay maestros que les enseñen a su sistema inmune a quién sí atacar y a quién no atacar. Lo mismo sucede con las personas que padecen alergias. ¿Han sabido ustedes que últimamente todos tienen alergias? Todo el mundo tiene alergias. ¿Por qué? La alergia es diferente a la intoxicación, quiero que lo sepan. Intoxicación es cuando entra una sustancia dañina y tu cuerpo reacciona tratando de expulsarla, con inflamaciones, con diarreas, estornudos y otras cosas. Pero las alergias es cuando entran sustancias que no son tóxicas, pero que tu cuerpo las reconoce como si fueran tóxicas. Es decir, el sistema inmune está trastornado, no sabe identificar lo que es bueno y lo que es malo. Por eso encontramos gente alérgica a la nuez, gente alérgica al cacahuate, gente alérgica al polen, cuando son cosas que Dios hizo para nuestro bien y nos están haciendo mal. No es que nos estén haciendo mal, son nuestras defensas que están detectándolas como si fueran algo malo para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque están trastornadas, porque no hay un maestro que les enseñe qué es bueno y qué es malo, por lo tanto crean esas reacciones. Y entonces, ¿cómo corregimos un caso de alergia? Maestros nuevos. Por la gracia de Dios,
nos ha permitido ser testigos cómo se han revertido esas alergias tan solo equilibrando la microbiota, es decir, contratando maestros nuevos que les enseñen al sistema de defensas quién es bueno y quién es malo. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Esto se descubre hace pocos años, no tiene mucho. Función número 4, función de mantenimiento. Logran ver que en este último peinecito los pelitos tienen un recubrimiento rosadito. ¿Sí? Bien. Todo el peinecito número 4, así como el 3, el 2 y el 1, es una célula del intestino que tiene varios pelitos, ¿sí? Hagan de cuenta que aquí le puedo poner ojitos y una boquita. Es una célula, ¿sí? Bien. Las células del intestino se llaman colonocitos. Los colonocitos son células que tienen que morirse cada 7 días para que nazcan nuevos colonocitos. Dios puso esa orden, ¿por qué? Porque por nuestro intestino, ya me trabé. ¿Por qué lo puso? Porque en nuestro intestino transita mucha sustancia tóxica de los alimentos. Esas células reciben esa toxicidad en su capa externa, y entonces para que no provoque enfermedad, el Señor permite que mueran cada 7 días y nazcan nuevas para sustituir a las que ya murieron, ¿sí? Bien, a esa muerte programada de las células en medicina se le llama apoptosis. Apoptosis. Esa es la forma en que se renueva un intestino sano. Pero hay personas que de pronto la célula dice: ¿sabes qué? Yo no me quiero morir. 7 días no me alcanzaron para nada. ¿Qué voy a hacer en 7 días? Y no se quieren morir esas células. Y entonces son células que empiezan a llenarse de toxicidad y entonces comienzan a inflamarse. A esa enfermedad le llamamos diverticulosis o diverticulitis. Y si son las células del recto, le llamamos hemorroides. ¿Sí? Esa es la primera parte. Si sigue eso y se vuelve crónico y ya llevan 2-3 meses y la célula no se quiere morir, comienza un proceso de malignidad y comienzan a comportarse como células tumorales. Y si a eso le agregamos estrés, mala alimentación, falta de ejercicio y todo el estilo de vida no saludable, comenzamos a producir cáncer colon o colonorrectal. ¿Sí? ¿Quién es el encargado de obligar a morir a las células que no se quieren morir después de 7 días? La microbiota intestinal. Si tú tienes una microbiota intestinal sana, el día que tu célula no se quiera morir, ellos lo obligan a morirse y que nazca una nueva. ¿Sí? Esto es bien interesante. Es un sistema automático que nuestro Dios dejó en el cuerpo, pero que el ser humano se ha encargado de dañarlo. ¿Sí? Y por último, ya con esto terminamos la clase, que si Dios quiere continuamos en la tarde para ir aterrizando esto con la diabetes. Pero miren, se descubre, y esto es pan fresquecito, poquitos años tiene esto, a lo mejor 2 o 3 años, se descubre que la microbiota tiene un 5.º trabajo. Y yo me emociono, no me ven mi cara de emocionado. Miren, microbiota y conducta. El sistema nervioso del intestino y el cerebro se encuentran estrechamente conectados. Por ello, las bacterias intestinales, o sea, la microbiota, puede influir en estados de ansiedad, sueño o trastornos del sueño, trastornos depresivos o del estado de ánimo y, miren lo último, preferencias alimentarias. Hermanos, ya tenemos a quien echarle la culpa
de lo que se me antoja. La microbiota es responsable. Y saben ustedes que aquí es donde la ciencia redescubre lo que Elena de White dijo hace más de 100 años. La relación que existe entre lo que como y cómo es mi mente, mi conducta y mis emociones. ¿Cómo se da este proceso? La siguiente diapositiva. Eje microbiota intestino cerebro. Ustedes googleen y les va a salir un montón de información acerca de esto. El eje intestino cerebral es una conexión directa entre el cerebro y una autopista que tenemos en el cuerpo que lo conecta directamente con el intestino. Esta autopista se llama nervio vago. ¿Alguien ha escuchado hablar del nervio vago? El nervio vago es la autopista de comunicación entre cerebro e intestino. De hecho, al intestino se le llama el segundo cerebro, porque en el intestino hay neuronas como las del cerebro, o sea, células nerviosas. Si yo estoy contento aquí, mi intestino está contento. Si yo estoy triste aquí, mi intestino está triste. Si yo estoy enojado, mi intestino está enojado. Y al revés, si yo tengo problemas de función intestinal, siempre voy a traer esta cara, Es verdad. Es verdad. Desafortunadamente tuve la oportunidad que Dios me dio de aprender la interpretación del lenguaje corporal. Y muchas veces yo no necesito preguntarle a mis pacientes cómo se sienten. Tan solo con ver sus microexpresiones podemos darnos cuenta cómo se encuentra, ¿sí? Digo desafortunadamente porque a veces uno ya no lo quiere hacer, pero desafortunadamente ya lo hace uno automático. Ahora, esta conexión es bidireccional, como les decía. ¿Cuándo han visto ustedes a alguien estreñido que esté a carcajadas? ¿Cuándo han visto a alguien que tiene diarrea que tenga una sonrisa y relajado? ¿Verdad que no? Eso es algo básico, hermanos. Es algo básico. Y el Señor nuestro Dios puso esa conexión para bien. Lo que pasa que nosotros, como lo hemos dañado, ahora nos está haciendo daño. ¿Por qué? Porque si tú comieras las frutitas, las semillitas, las plantitas del campo, con un agradecimiento a Dios y con una alegría, ¿cómo vas a recibirlas tu intestino? Con agradecimiento, con alegría y con una función correcta. Ah, pero a mí me están obligando con un látigo de la Reforma Pro Salud que tengo que dejar la carne y tengo que comer el cochino brócoli, me dicen. Y entonces me lo como así. Pues así lo recibe mi intestino. ¿Sí? Es una conexión impresionante. Es una maravilla de la maquinaria humana que hizo nuestro Dios. Vamos terminando ahora sí. Entonces, ¿cómo se comunican estos dos? Se comunican por el nervio vago, pero mediante neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Proteínas. Se comunican mediante citoquinas. ¿Qué son las citoquinas? Proteínas. Se comunican con ácidos grasos de cadena corta, que son sustancias grasas que vienen en las semillitas que contienen grasa. Por eso cuando el doctor te dice, tienes colesterol y triglicéridos, no comas cacahuate, ni aguacate, ni coco, están haciéndole daño a usted. Porque no recuerdan, o a lo mejor la recuerdan, pero quieren darle pravastatina. Porque en bioquímica, en primer semestre de medicina, es lo primero que se ve. Que las grasas que vienen saludables de los granos tienen el efecto de limpiar las grasas malas que nosotros tenemos en el cuerpo. Eso es algo básico. Yo no sé por qué todavía siguen repitiendo. Bueno, a lo mejor hay negocios por ahí, ¿verdad? Hay negocios. Bien, entonces proteínas y grasas son el medio de comunicación entre el cerebro y el intestino. Ah, pero es que yo no quiero comer soya porque es mucha proteína.
No quiero comer cacahuate porque es mucha grasa. Le doy a los adolescentes, cuando me toca atender a adolescentes, le digo, tienes que comerte un aguacate diario. Me hacen la cara así, pero es que me va a salir mucho granito. Sí, sí sale, pero ¿saben por qué sale? Porque está haciendo un efecto de expulsión hacia afuera de la grasita mala que hay abajo de nuestra piel. Eso, más situaciones hormonales y por ahí otras cosas, es lo que produce eso, pero no es la causa, es una limpieza que se produce por dentro. Lo mismo con el coco. No, es que es mucha grasa el coco. Hay gente que no come coco porque siente que es mucha grasa, ¿eh? ¿Sí? Bueno, entonces, así se comunica todo esto y quiero cerrar con esta cita. Esto lo dice la ciencia en los últimos años, pero la mensajera del Señor hablaba acerca de esto desde hace muchos años. El libro de la temperancia, página 13, miren lo que dice. Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. ¿Cuál es el único canal por el cual se comunica Dios? ¿El pastor? ¿El hermano Kevin? No, los nervios del cerebro. Y miren lo que dice a continuación. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso debilita las fuerzas vitales y como resultado se disminuye la sensibilidad de la mente. ¿Por qué tenemos sensibilidad de la mente? ¿Por qué a veces nos cuestan ciertos procesos mentales? ¿O por qué tenemos emociones negativas en nuestra mente? Porque las corrientes eléctricas de nuestro nervio están perturbadas. ¿Y quién las perturba? Una microbiota no saludable. Porque si tenemos una microbiota saludable, esas corrientes no van a estar perturbadas, al contrario, va a fluir la electricidad correctamente y podemos tener una buena comunicación con Dios. No importa que tú te quieras leer la Biblia todos los días y quieras entenderle, si tú no tienes una microbiota sana, tu mente está embotada. Si tú consumes carne, bloqueas esas corrientes eléctricas y aunque tú quieras leer la Biblia, estás comiendo carne, tu mente no lo va a entender, lo va a comprender de forma incorrecta. La importancia de la alimentación y los procesos mentales. Y termina la cita de esta forma, es la página 13, dice así: Satanás está constantemente dispuesto a colocar a la raza humana bajo su dominio. La forma más fácil para hacer presa al hombre es el apetito, que trata de estimular de toda manera posible. Satanás ha metido sus garras hasta la microbiota de las personas. Les decía yo que la microbiota es el responsable de que se te antojen los alimentos saludables si tienes una microbiota saludable. Pero si tienes una microbiota patógena o con disbiosis, se te van a antojar alimentos no saludables. Les voy a decir, ya con esto termino. La Página 13, ahí está. La temperancia. Con esto termino, ahora sí, porque ya vamos a ir a comer para que nuestra microbiota esté sana. Miren, y este es un adelanto de lo que vamos a ver, si Dios nos permite, hoy en la tarde, mañana. Los nuevos tratamientos para las personas adictas a la cocaína, por ejemplo. ¿Por qué se les antoja la cocaína? Porque la cocaína es una de las drogas más difíciles, porque produce un síndrome de abstinencia demasiado fuerte. ¿Por qué se les antoja la cocaína y no pueden con ese antojo? Porque la microbiota es adicta a la cocaína. Las nuevas técnicas es modificar microbiota
para eliminar el antojo. ¿Y cómo se modifica la microbiota? Con alimentación saludable específica. Por eso ahora entendemos por qué clínicas de retiros, donde se van 21 días o todo el mes, les cambian la alimentación a los adictos, les empiezan a dar dieta cruda, les empiezan a dar alimentos saludables y de pronto al adicto ya no se le antoja. Es un milagro, por supuesto, de Dios, pero sabemos que los milagros de Dios actúan por los agentes de la naturaleza. ¿Cuáles son estos agentes? La microbiota que el Señor dejó dentro de nuestro intestino. Los nuevos tratamientos contra el alcoholismo, los nuevos tratamientos contra la obesidad. ¿Por qué al paciente obeso se le antoja pura cosa que lo engorda? ¿Por qué no se le antoja la lechuguita? Porque su microbiota es la que se le antoja eso. Cambiando microbiota, cambia el antojo. El diabético, ¿por qué se le antojan cosas dulces o por qué se le antojan cosas hipercalóricas? Porque su microbiota es diabética. Cambiando microbiota, automáticamente cambia ese gusto. Y así con todas las enfermedades. El factor metabólico, que no es la cura completa todavía. Acuérdense la epigenética que ya vimos ayer. Ahora es el factor metabólico. El factor metabólico lo volvemos saludable con una alimentación saludable, pero que incluya volver saludable a la microbiota. El Señor no se equivoca, hermanos. El Señor nos hizo perfectos. Y miren lo que dice en la página 12, y ahora sí, vamos a terminar con esto. Toda función, bueno, lo voy a leer desde el principio. El Creador ha formado nuestro cuerpo. Toda función ha sido establecida sabia y maravillosamente. Dios se ha comprometido a conservar esta maquinaria viviente de forma saludable si el ser humano obedece las leyes de Dios y coopera con Él. Dios habla de una maquinaria viviente. Esta maquinaria viviente son estos bichitos, son parte de la maquinaria. ¿Y por qué dice maquinaria viviente? Porque son bichitos vivos, ¿sí? Por eso es maquinaria viviente. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a cantar el 260, hermanos.